Buenos días, mi nombre es Gustavo Andrés López Ramírez del curso 902. El día de hoy les vengo a exponer sobre las leyes de los gases, principalmente la ley de Boyle, que es mi tema principal. Para iniciar esta exposición empezaríamos con qué es un gas ideal. Continuando pues con esto, si decimos que lo inicial sería qué es un gas ideal, eh, lo más simple es que en el sentido teórico, un gas ideal es la forma más simple con la que podemos estudiar el comportamiento de los gases. Usualmente este es un modelo que se utiliza en la física para estudiar mejor las condiciones y el comportamiento de los gases, ya que realmente no hay una fórmula exacta con la que se pueda estudiar este movimiento. Eh, otra parte sería que esta se divide, por decirlo así, en tres partes cada una. La primera sería que estos no se atraen ni se repelen. Eh, es decir, que no tienen, por decirlo así, una fuerza de interacción mutua. No sería como los imanes que tienen, pues, por un lado se atraen, por el otro se repelen. Otra sería que estos tienen un tamaño muy pequeño comparado en el espacio en el que se mueven. Realmente es tan pequeño que se vuelven, por decirlo así, muy despreciables, muy no tienen, por decirlo así, una gran relevancia a nivel, por decirlo, de la vista, podría decirse. Y el otro es que estos chocan de manera elástica, ya que, o sea, ellos al chocar de manera elástica se permiten rebotar sin perder su velocidad de movimiento. No es como si fuese, por ejemplo, si tenemos el tablero y le tiramos un marcador, el marcador como tal no va a tener ni el marcador ni el tablero van a tener una fuerza elástica que los va a ayudar a repelerse sin perder movimiento. En cambio, las moléculas de los gases sí tienen esa fuerza de elasticidad que les permite chocar contra sí mismas y contra las paredes del objeto o recipiente que lo está conteniendo, eh, permitiendo que ninguna fuerza de atracción. Usualmente los gases tienen una fórmula que es la P por B igual a N por RT. Que decimos que la P sería presión por volumen igual a la N, que significa la cantidad de gas en moles. La R, que sería la constante de los gases ideales, que está usualmente, su fórmula para escribirla casi siempre es 8.31. Es, por decirlo así, la fórmula básica con la que se escribe o la más simple. Y la T, que es la temperatura en kelvins. Eh, para que me entiendan, por decirlo así, mejor esta parte de la fórmula del gas, eh, decimos que pues el volumen, el volumen es el espacio que ocupa un gas. Eh, por decirlo así, bueno, ahorita les doy los ejemplos y usualmente este se mide o en litros o en milímetros cúbicos. El volumen, eh, el volumen es la fuerza que ejerce, la presión. La presión es la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Lo que les decía ahorita con lo de las moléculas. Estas rebotan en el recipiente. O sea, la presión es como se mide, por decirlo así, a mayor presión, más colisiones por unidad de área, o sea, más colisiones entre las moléculas y entre las paredes del recipiente van a haber. Y usualmente este se mide o en pascales, eh, también se miden atmósferas y también se mide en milímetros de mercurio.
en milímetros de mercurio. Estas son, por decirlo así, las tres medidas básicas en las que se puede medir la presión. La temperatura, es la, la medida de la energía cinética promedio. Es decir, esto es, por decirlo así, la energía de movimiento. Literalmente podemos decir que la temperatura se ejerce o se crea cuando las partículas o las moléculas de un líquido, un gas o un sólido se empiezan a mover demasiado rápido. Ejemplo de esto sería del volumen. Podríamos decir que tenemos un globo. El volumen es el espacio que ocupa el aire dentro del globo. Por ejemplo, si el volumen del globo tiene una, o sea, si el globo tiene una capacidad de, por decirlo así, de 2 litros, por decirlo así, de 2 litros. Entonces, ¿qué va a hacer? El volumen del globo va a ser de 2 litros. Esta va a ser realmente la referencia. La cantidad de aire que ocupa el globo va a ser el volumen que va a tener este mismo. En la presión podemos decir que cuando, por decirlo así, tenemos una bomba de bicicleta para inflar pues las llantas de esta bicicleta, aumentando la presión. En este, ¿qué se hace? Pues tenemos la bicicleta y la bomba usualmente pues va a empezar a aplicar presión por dentro de la llanta, porque va a meter aire que realmente en la llanta o no cabe. Pasando a la ley de Gay-Lussac, este nos dice que a volumen constante la presión de un gas también es directamente proporcional. Lo que quiere decir es igual que la ley de Charles, que nos dice que si una aumenta, la otra también. Igualmente, si una disminuye, la otra también va a disminuir. Y la fórmula que tiene Guy es por entre temperatura 1, que es igual a presión 2 en temperatura 2. Esta es la fórmula con la que podemos hacer cualquier ecuación matemática que incluya la ley de Guy. Pasando a la ley que me tocó a mí, que sería la ley de Boyle, podemos decir, su autor fue Robert Boyle. Eh, Boyle fue un físico, químico y físico naturalista irlandés. Él fue considerado uno de los fundadores de la química moderna. Eh, Boyle, en 1661, se hizo famoso por escribir su libro llamado The Skeptical Chemist. En él argumenta que realmente la química no se debería basar en lo que sería la química en general, sino que debería ser, si es una ciencia basada en la experimentación del tema. Em, su contribución más, por decirlo así, que más lo remarcó en el tema de la creación de la química moderna fue su ley, que esta dice que en su ley Boyle también él es miembro de una asociación llamada Royal Society en Londres. Esta organización se basaba en la experimentación natural de la química, la ciencia, la naturaleza en general. Pasando a la ley como tal de Boyle, la ley de Boyle, ¿qué nos dice? Nos dice que como el, como el volumen de un gas cambia, la ley de Boyle nos describe cómo el volumen de un gas cambia en función de su presión.
siempre que la temperatura y la cantidad del gas se mantenga constante. Esto quiere decir que si su volumen aumenta, usualmente su presión va a disminuir. Por lo tanto, van a ser inversamente proporcionales. Eh, Otra forma de decirlo sería que la temperatura constante, a temperatura constante, el volumen de una cierta cantidad de gas es inversamente proporcional, lo que decía que una disminuye mientras que la otra aumenta. Em, a, la, a la presión aplicada sobre el recipiente. Esto, para simplificar estas palabras, lo que quiere decir es que cuando la presión aumenta, el volumen siempre va a disminuir. Y igualmente a lo contrario, mientras que el volumen aumenta, la presión va a disminuir. La fórmula que aplica Boyle es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta nos dice, la presión 1 es la presión inicial que tenemos, y la presión 2 pues la presión que vamos a tener al finalizar. Igualmente con volumen 1 y volumen 2. Eh, Suponiendo la ley, acá generamos este problema. El problema dice, si un gas ocupa un volumen de 5 litros a una presión de 2 atmósferas, si la presión cambia a 3 atmósferas, ¿cuál sería el nuevo volumen del gas si la temperatura se mantiene constante? El, pues para esto utilizaríamos la fórmula que utilizamos ahorita, en la que P1, volumen 1, P2 y volumen 2 son P1 serían de 2 atmósferas, volumen 1 sería de 5 litros, la presión 2 sería de 3 atmósferas y el volumen 2 realmente todavía no lo sabemos. Este es el que queremos saber, así que queda en una incógnita. Para saber cuál se utiliza la siguiente fórmula. Volumen 2 es igual a volumen a presión 1, pues se pondría la fórmula usualmente, que sería 2 atmósferas por, por, la, por la presión que ya teníamos, que es la presión final, que sería de 3 atmósferas. Acá sería 2 atmósferas, volumen 2 es igual a 2 atmósferas por 5 litros. Y lo dividimos en las 3 atmósferas, que es la presión final que ya nos están dando. Esto no va a dar igual a algo. Entonces decimos que como tenemos atmósferas acá y atmósferas acá, realmente estas quedan canceladas, y el valor final que vamos a utilizar va a ser el de litros. Entonces ahora decimos que multiplicamos 2 atmósferas por 5, que esto me daría igual a 10 litros, igual a 10 litros sobre 3. Y que esto, si lo dividimos, nos da un resultado de 3,33.
y acá realmente es un resultado infinito que pues puede seguir infinitamente. Y podemos definir que el volumen del gas, si la temperatura aumenta, si la presión cambia a 3 atmósferas, sería de 3,33 sería el volumen que estábamos buscando. 3,33. Siguiendo con esto, se va a realizar un gráfico en el que también podemos demostrar cómo sería la gráfica, ya que esto es una magnitud inversamente proporcional. Tenemos un problema en el que nos dice que dice, en un gráfico usualmente de un volumen frente a una presión, el resultado del gas siempre va a ser una curva hipérbole, nunca va a ser una recta, ya que esto significaría que es directamente proporcional. En esta tenemos la siguiente tabla. En esta tenemos presión en atmósferas. Presión en atmósferas. Tenemos el volumen en litros. El volumen en litros. Y para finalizar tenemos la presión por el volumen. En este, cogiendo unas cantidades cualquiera, podemos poner 0,5, 0,5, 1, 1,5, 1,5, 2 y 2,5, podría decir acá. Y 2,5. En esta, pues decimos que tiene que ser la constante, que sería esta, la presión por el volumen, tiene que ser una constante igual. Entonces, para este podemos decir que 5 se utiliza usualmente esta fórmula que sería presión multiplicada en volumen. Esto nos daría igual a 30. Este podría ser 15. El 1,5 sería 10. El 2 sería 7,5. 7,5. Y el 2,5 sería igual a 6. Todo esto nos va a dar una constante de 15 en todas. Ya teniendo estos resultados podemos hacer la gráfica, que con esta podemos decir que tenemos este lado sería la presión en atmósferas, y por este lado decimos que sería el volumen en litros. El volumen en litros. En este podemos decir que 0, 0,5, 0,5, 1, 1,5, 5, 2 y 2,5. 2,5. Y en esta decimos que sería igual a, empezaríamos acá por 6, 10, luego seguiría el 15,
No, aquí sería 5, 10, 15, 20 y 30. 35 acá, 35. Entonces, si tomamos estos resultados, el primer resultado que nos daba era 2,5, que sería este, en 6, que sería aproximadamente acá. El siguiente era 2 en 7,5, que nos daría aproximadamente acá. El siguiente que nos daba era 15 en 1,5 en 10. 1,5 en 10. Para explicar un poco mejor este experimento, podemos hacer referencia a una pelota de fútbol. En la pelota de fútbol, usualmente estamos metiendo aire cuando la inflamos y estamos ejerciendo una presión. Eh, Cuando inflamos una pelota de fútbol, una pelota de goma puede ser así, lo que se está aumentando es la presión del aire dentro de ella. Como el volumen de la pelota es casi constante, o sea, literalmente su forma y su volumen no cambian, el aumento de la presión de la pelota es casi constante. El aumento de la presión del aire comprimido dentro de la pelota hace que las moléculas del gas choquen entre ellas, y choquen también contra las paredes de la pelota, lo que va a hacer que lo que hace que choquen contra las paredes de la pelota con mayor frecuencia, lo que mantiene la pelota inflada y dura, ya que la misma presión que ejercen las moléculas al estar chocando unas entre otras y al estar chocando contra la pelota, no van a permitir que la pelota, por decirlo así, empiece a desinflarse o a deformarse. Otra forma de explicar este experimento es tomando una jeringa, acá como está. Si pasamos todo el émbulo hacia atrás y ponemos el dedo, lo que podemos ver es que al hacer presión, realmente al empujar el émbolo hacia adentro, se va a ejercer una gran presión. Por más que yo le haga fuerza, va a llegar un punto en el que directamente no va a bajar más el émbolo, porque tiene una presión, ya genera toda la presión que tiene acá, por decirlo así, se reúne en un solo lado, lo que genera que no pueda salir, no pueda dejar salir ni moverse hacia otro lado la presión que está constante. Em, ya que por lo que tiene menos espacio al moverse, lo que genera y provoca más colisiones entre las moléculas, generando pues una mayor presión. Y según la ley de Boyle, si el volumen disminuye, que es lo que hacemos cuando empujamos el émbolo, la presión está aumentando, ya que a menor volumen, mayor presión. Igualmente, a mayor presión, pues menor volumen.